contenido para la vida cotidiana. Transmitimos lo mejor de la música nacional e internacional. Give your body up to the music. Noticias, espectáculos, sociedad, salud, actualidad, redes sociales y mucho más. Desde Hacienda La Muralla, número 403, Jardines de la Hacienda, en el corazón de la República Mexicana, Santiago de Querétaro, Querétaro. smradio.com.mx, tu vida online. SM Radio, contenido inteligente. Ha llegado el momento de decir las cosas en voz alta. Actualidad, análisis, metrópoli, crítica. En voz alta, con José Antonio Guerra Colín. Para decir las cosas, se deben decir en voz alta. En voz alta. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Son las 18:04 horas de este martes 7 de mayo del 2019. Mi nombre es Nil Rosas Valdés y les doy la bienvenida a nombre de José Antonio Gurrea Colín, titular de este espacio en voz alta. Antes que nada, le queremos dar un mensaje de solidaridad a José Antonio por la sensible pérdida de su madre. Queremos ofrecerle todo nuestro apoyo y le deseamos una pronta recuperación. Bienvenidos sean todos ustedes a su programa en voz alta, un programa coproducido por SM Radio y enalupa.com. Hoy hablaremos acerca de un tema muy interesante que tiene que ver con, pues, de cierta manera, la identidad de Querétaro. El tema de hoy es, ¿está en riesgo el cimatario? Y para ello tenemos una mesa muy interesante. Tenemos a Minerva Almazán. Muchas gracias por aceptar la invitación, Minerva. Ella es presidenta y fundadora de Cimatario Yo Soy, asociación civil. Muchas gracias, Minerva, por aceptar la invitación y estar con nosotros. Muchas gracias. Y hablaremos acerca del cimatario, de esta asociación que preside Minerva. Hablaremos acerca de ciertas actividades que hace dentro de la misma asociación, de la problemática que se ha generado a raíz del descuido de un área tan importante como lo es el cimatario, y finalmente hablaremos acerca de un reporte muy interesante, muy preocupante realizado por las Naciones Unidas, que habla acerca del peligro que enfrenta el día de hoy 1 millón de especies que se encuentran en peligro de extinción y de demás cosas que pueden surgir a partir de esto. Para comenzar, le pregunto a Minerva, ¿qué es esta asociación que presides, Cimatario Yo Soy? Bueno, pues gracias por la invitación nuevamente. Y bueno, esta asociación civil la fundé en el 2012. Yo soy queretana de nacimiento. Y pues bueno, fue hasta que tuve 30 años que descubrí con mucho asombro que el cimatario, al cual yo hacía referencia como el cerro que estaba al sur de la ciudad, donde estaban las antenas, resultó ser un parque nacional. Para mí fue una sorpresa, porque bueno, yo he viajado mucho, he conocido muchos parques nacionales en muchos países y he visto cómo la gente en el extranjero valora y cuida y preserva sus parques nacionales, sus áreas naturales protegidas. Y viviendo en una ciudad tan importante en México como lo es Querétaro, la verdad es que me sorprendió, claro, encontrar el lugar así, ¿no? Porque bueno, hay que decirlo, ¿no? Su infraestructura está muy abandonada. Así ¿no? es. Y siendo Querétaro un lugar tan turístico, no me acuerdo qué lugar de turismo tiene. Es muy elevado. Es muy elevado, que se encontrara en esa situación. Después me di cuenta, preguntando con amigos, familiares y conocidos, que la verdad, la mayoría de la gente no sabe que es un parque nacional y cuántos beneficios obtenemos de
de que se encuentre y se preserve ese espacio. Así es, el Cimatario es un parque nacional que, como bien dices tú en tus columnas en lalupa.com, tiene la categoría de parque nacional, que es la categoría debajo de biosfera, reserva de la biosfera, ¿no? Este es una categoría que la CNANP decretó en 1982, o sea, ya está por cumplir 37 años. Es correcto. ¿No? Este lugar que tiene 2.447 hectáreas es una buena cantidad para poder preservar. Es un gran pulmón de la ciudad de Querétaro, justamente por las bondades que tiene. ¿Qué nos puedes comentar, Minerva, acerca de los beneficios que trae este Parque Nacional del Cimatario a Querétaro y a la zona pues aledaña? Sí, mira, pues bueno, son 2.447 hectáreas, como tú bien lo dices, y pues si te fijas cuántas áreas verdes tenemos sustanciales en la ciudad de Querétaro como para purificar el aire. El Parque de Carretas, más reducidas, claro, sí. el Parque de Álamos, la Alameda, quizá Querétaro 2000. Querétaro 2000. ¿Y cuántos carros estamos transitando diariamente en la ciudad? ¿Cuánta empresa e industria hay? Muchos parques también. Muchísimos parques industriales. Entonces, sí. Imagínate, pues ahora sí que el servicio ambiental que tiene este espacio para nosotros en cuestión de pulmón, de purificación del aire. Ahora, el Cimatario es un volcán extinto. La última vez que hizo erupción fue hace millones de años, pero pues fue gracias a esa erupción que el subsuelo quedó muy poroso. Y proliferó la vida, ¿no? Y proliferó la vida, pero gracias a ese subsuelo, por eso también se constituye como uno de los principales puntos de recarga de agua para nuestros mantos acuíferos. ¿Qué tan importante es el agua en una ciudad? Pues esencial, esencial. ¿No? ¿Qué más? Bueno, hemos visto todos cómo ha crecido la ciudad a lo largo de estos 20 años. Sí, 20 años ha sido exponencial. Años, así es. Y pues bueno, ¿qué es lo que hacemos? Pues se va construyendo casas, condominios, plazas comerciales para dar servicios, industria. ¿Y qué pasa con los animales silvestres, no? Porque pues nunca nos detenemos a pensar en esa vida, ¿no? Ya ahorita se cuida relativamente un poco más la cuestión de los árboles, pero los animales silvestres, los coyotes, los cacomixtles, los tlacuaches, los gatos monteses, ahí, el venado cola blanca, ¿no? Entonces se va constituyendo como un refugio, un oasis para esos animales que vamos desplazando con el crecimiento urbano. Ahora también, por ejemplo, durante 2 semanas al año llega ahí la mariposa monarca y puedes ver una cantidad impresionante de mariposas, pues casi me atrevería a decir como en Michoacán, en algunas secciones del parque. Claro, claro. Y es un tema pues muy delicado porque al momento que por la actividad del hombre nosotros desplazamos a las especies, ya sea de fauna o de flora, pues naturalmente tienden a tratar de encontrar otros espacios, ¿no? Y precisamente invaden otros ecosistemas que pueden a lo largo de los años pues alterar justamente el ecosistema y causar un daño, un desequilibrio. Pues, exactamente, que se puede agraviar. Sí. Sí, bueno, también pues es un regulador climático porque al nosotros estar cortando árboles en la ciudad, pues bueno, se provoca lo que se llama isla de calor, ¿no? Que se concentra en las ciudades la temperatura porque pues se talan los árboles, se pone cemento, asfalto, ladrillo, se pinta de blanco, ¿no? Para tratar de reflejar un poco el sol, pero la verdad es que la temperatura se eleva muchísimo en las ciudades a diferencia de los espacios que están a las orillas. Las orillas, ¿no? sí. Tú lo mencionabas, en estos espacios que se denominan islas de calor, se concentra, como tú dices, el calor y aumenta pues un par de grados, en el mejor de los casos,
la temperatura ahí, pero en otros casos se eleva hasta 10. Hasta 10 grados, por ejemplo, en el es. caso de la Ciudad de México, ¿no? Entre el centro y Xochimilco pueden llegar a ver hasta 10 grados, pero pues no estamos tan lejos, ya nos vamos acercando. Por ejemplo, ahorita entre el centro histórico de la ciudad de Querétaro y donde comienza el Parque Nacional Cimataro ya son 5 grados de temperatura. Sí, es de bastante, diferencia, que ya es bastante. Ajá. Sí. Esto se produce justamente por lo que comentas, que es la tala descontrolada, la tala desmedida de árboles, que justamente son elementos que pueden regular la temperatura, y también por el uso de materiales de construcción que no benefician, digamos, la reducción de la temperatura, sino en cambio la aumentan, porque en el día ciertos elementos de construcción, como tú lo mencionas en tus columnas, ladrillos o el cemento, pues absorben el calor, y durante la noche pues lo que hacen es liberarlo, ¿no? Entonces por eso es que a veces nos preguntamos por qué es que en la noche hace tanto frío si ya no está el sol, ¿verdad? Pero es a causa de este efecto de la isla de Corro y de algunos otros temas, ¿no? Sí, y algo bien importante es la cuestión de la tala de árboles, ¿no? De lo que se menciona. Yo recuerdo, yo viví de soltera en la colonia Álamos, donde había muchísimos más árboles de los que hay todavía ahorita, pero recuerdo mucho una temporada en que empezó a llegar mucha gente de fuera y llegaban y cortaban los árboles, ¿no? Es que tiran mucha basura, no puedo estar recogiendo yo tanta basura, ¿no? Y afuera de nuestra casa había un árbol enorme, bueno, había varios árboles, pero uno pues sustancialmente más grande que tiraba bastante basura. Y pues bueno, llegaban los vecinos y cortaban sus árboles, pero llegaban y se estacionaban abajo de los árboles que les daban sombra y que no habíamos cortado nosotros, ¿no? Entonces, multiplicando, dices, que nada más estoy cortando un árbol, el que está fuera de mi banqueta. Pero ahora imagínate que todos tomaran esa decisión. Nosotros creamos la realidad que decidimos vivir, ¿no? Claro. Finalmente, si te pones a ver que ningún hecho es aislado al 100% y que todos sumamos a la realidad que creamos y que todos creamos la calidad de vida en nuestra ciudad, pues sí habría que detenerse a pensar un poquito más en ese tipo de decisiones. Y yo he escuchado muchas ideas en torno a la tala, pues no descontrolada, pero sí en la ciudad. Vemos en la ciudad, que en las calles, por ejemplo, de las colonias, que hay casi un árbol enfrente de cada casa, ¿no? Y eso lo podemos ver a lo largo de la ciudad, no necesariamente en las colonias. Y he escuchado comentarios a favor, en contra acerca de esto. Por ejemplo, en otros países no hay árboles en las colonias, no hay árboles en las calles, pero sí hay una concentración sumamente importante de estos en zonas específicas, como parques, como jardines grandes, ¿no? Y esto permite justamente, o reduce, entre otras cosas, también aleja, digamos, situaciones de inseguridad, ¿no? Porque una persona que ha cometido algún robo, por ejemplo, se puede esconder en un árbol, ¿no? Va a ser más difícil para la policía poder encontrarlo, bueno, cuestiones por el estilo. También puede eliminar o reducir mucho la visibilidad en los cruces de carros, ¿no? Y eso puede incrementar los accidentes, etcétera. Y por otro lado, el hecho de que existan árboles en las colonias, en lugares de la ciudad, pues justamente beneficia todo esto. Reduce el estrés, reduce, ¿no? También, porque qué sensación te da ir pues no sé, durante minutos entre puro cemento y asfalto, ¿no? Y ruido, porque también los árboles absorben el dióxido de carbono. El dióxido de carbono, y también absorben muchísimo ruido, ¿no? Entonces esa contaminación auditiva también genera estrés. El calor te estresa, el panorama también estresa, ¿no? Sí. Porque ¿por qué busca uno salir a lo mejor de vacaciones a la naturaleza? Te relaja, ¿no? Es algo natural, instintivo, ver verde y vegetación, algo innato, algo buscamos innato, se busca. un espacio verde, una naturaleza. Tranquilidad.
Y todo esto, pues las consecuencias que se menciona es que crea más calor, se puede hacer uso de más energía eléctrica, ¿no? Al momento de aires acondicionados, los ventiladores, y pues también puede generar problemas de salud, ¿no? Al aumento de temperatura puede también aumentar las posibilidades de tener un golpe de calor, deshidratación, todo esto, y finalmente es un problema pues económico que se puede volver justamente para el Estado, para las familias. Económico y de salud, o sea, es que piensa uno, la ecologista que piensa en los árboles, pues es que no es nada más la ecología, es tu salud y es la economía de la comunidad donde vives, todo o lo la que ciudad puede donde jalar vives. en torno a la economía. ¿Cómo se puede mitigar este problema de la isla de calor que hablábamos hace unos minutos? ¿Hay alguna estrategia? ¿Cuáles son las recomendaciones que se pueden tomar tanto para las instancias gubernamentales? ¿Cómo podría ser? Pues de inicio, cada quien en su casa, mantener 1 o 2 árboles o los que puedas conservar, y en tu escuela, en tu empresa, o si enfrente de tu casa hay un camellón o un parque que no tiene árboles, sembrar árboles y entre los vecinos cuidarlos, porque pues una cosa es sembrar el árbol y el otro es cuidarlo para que prevalezca y crezca y dé el servicio que necesitamos. Claro. Y pues bueno, respecto a las políticas gubernamentales, pues en definitiva, considerar estos aspectos, como dices tú, económicos y de salud, de retirar los árboles indiscriminadamente, sí, no por el desarrollo. O sea, el desarrollo yo creo que no tiene que estar necesariamente peleado con la naturaleza, y pues para muestra hay muchísimos países que lo han logrado satisfactoriamente. Y una cosa importante también en torno a cómo se puede mitigar esta problemática de la isla de calor, en donde el gobierno también puede, es la instancia que debe operar para esto, es tener una planeación urbana que pueda favorecer a lugares de ventilación, ¿no? Para que pueda circular el aire, reducir la temperatura en los centros de trabajo, que en este caso puede ser el centro histórico. También se han tenido otros, han emergido otros alrededor de la ciudad, pero el centro histórico sigue siendo, digamos, un espacio en donde no solo se trabaja, sino también hay turistas, también se estudia ahí, y pues puede hacer conversión. Entonces se concentra mucho en ese espacio y justamente puede elevar la temperatura. Otra pregunta acerca del tráfico de animales. Es un tema muy interesante que tú abordas en tus columnas en alupa.com. Mencionas que existe un tráfico de animales justamente, que es una problemática a nivel nacional, y cuéntanos qué es lo que sucede, cómo se puede solucionar, o más bien cómo se atiende este problema del tráfico de animales, qué es lo que hace Sin Matar y Yo Soy, todo eso. Bueno, creo que este es un tema mucho de educación que requerimos en México, porque pues, yo creo que todos conocemos a alguien que tiene un cotorro, un perico en su casa, sí, ¿no? Sí, algún animal, una vez. Sí, o que hemos, por ejemplo, ¿quién no escuchó de los leones, por ejemplo, en Calesa, ¿no? Claro. Estaban ahí, ¿y cuántas personas no tienen N cantidad de animales silvestres? Y pues aquí la cuestión es igual que con cualquier mascota, porque incluso hasta los perros, ¿no? Que son divinos y que están hechos para ser pues mascotas, literalmente, y vivir con nosotros en el hogar, terminan en el abandono, ¿no? Es una problemática indiscutible. Y lo que te comentaba, es una cuestión de educación, de que no tenemos la educación de la responsabilidad, en cuestión de ir más allá del momento presente y el mediano plazo, ¿no? Que es cuando es la emoción de
tener un animalito gracioso o bebé o exótico en casa, sin pensar en cuáles son las necesidades del animal, qué alimentación necesita, qué cuidados especiales necesita, porque en la mayoría de las tiendas te dicen llévatelo, ¿no? Y felicidades, ahí está tu animal silvestre. Foto y ya. Tómale foto. Pero llegas a casa y resulta que el animal pues tiene determinadas necesidades y requiere mucho más tiempo del que pensabas para atenderlo, y empieza a tener comportamientos que ya no son tan graciosos, ni tan agradables, ni tan chistosos. Y entonces ya es cuando empiezan a decir, oye, esto ya no me gustó, ¿a dónde voy? Y lo aviento. Sí, eso pasa mucho, sí, tristemente. Lamentablemente. Y entonces, pues, en el caso del Parque Nacional Cimatario se ha constituido como un refugio de fauna silvestre que ha sido decomisada por la Profepa, o que simplemente pues muchas personas no supieron qué hacer ya con el animal y van y lo entregan, ¿no? Pero sí es muy grave porque pues la Profepa ya no tiene espacios a donde mandar una cantidad semejante de animales que están llegando, de que ahorita sí me gustó, ahora ya no me gustó y ya no lo quiero, ¿no? Claro. Y ahí en la entrada, no sé si tú has visitado el parque, pero hay un tortugario. Que por cierto no son tortugas nativas, son las tortugas que venden en los tianguis y de fuera que viene. Es la tortuga japonesa que no es nativa de aquí, pues lo mismo, o sea, no sé si son 200 o 300 y es día de que todavía quieren seguir llegando a donarlas porque ya no las quieren. Claro, y esto es muy importante porque bueno, los padres pueden pensar, ¿qué querrá el niño de regalo, no? O por tener buenas calificaciones, por salir de año, y pues recurrentemente se piensa en un perrito, en un gatito. Un ser vivo. Ajá. Y también parte de la decisión es porque así puede tener a alguien con quien crecer, o al momento de su defunción ya está más preparado para perder a un ser vivo. Pero pues no se piensa justamente lo que dices, el cuidado, la alimentación, el tiempo, y pues yo creo que debemos ser muy conscientes de esto, porque no es otra cosa más que la vida de un ser vivo, algo que es fundamental y que pues no podemos tomar a la ligera, porque si bien ellos tienen los cuidados necesarios y buenos cuidados al inicio, pues se tiene que continuar con una cultura pues de cuidado al ser vivo, ¿no? Es muy importante esto justamente que claro, mencionas. Sí, y es importante que las personas sepan cuando lleguen a visitar el parque que ese espacio no es un zoológico, no son animales que se atraparon o se sacaron de la naturaleza para tenerlos ahí de exhibición, son animales que fueron decomisados, y muchas veces las personas preguntan, es que si no les gustan los animales encerrados, ¿por qué los tienen encerrados? Y bueno, la respuesta está en que cuando un animal permanece durante mucho tiempo o desde muy pequeño ha vivido en cautiverio, pierden o olvidan los instintos de supervivencia básicos para volver a adentrarse en su hábitat. Y al suceder esto, y por lo mismo de que hablábamos de la nutrición, de que no saben o no sabemos muchas veces qué requerimientos nutricionales requiere un animal silvestre, muchos llegan con deformaciones a nivel de esqueleto, o que les cortaron los dedos para que no rasguñaran al niño, les cortaron las alas o le limaron el pico. Entonces ya todas esas cuestiones ya... liberar a esos animales sería igual a condenarlos a morir, porque no están en condiciones de competir en la vida silvestre y de libertad nuevamente. Sí, les quita a uno pues esa herramienta innata que mencionas de la supervivencia y pues todo lo que se pueda desarrollar. Vamos a dar una pequeña pausa en este programa en Voz Alta, su programa de debate, de opinión, su programa informativo. Vamos a regresar para hablar
acerca de un tema muy importante que abordas y aquí todos lo aplaudimos por todo el esfuerzo que se hace para crear un programa educativo o una cultura ambiental que pueda favorecer a todos los queretanos, al cimatario. Regresamos en unos momentos más. No te limites, participa con tus comentarios. Regresamos en un instante en Vox Alta. En Vox Alta. Porque las mejores historias comenzaron con una buena plática y una taza de café. Charlas para divorciados y solteros, con la periodista Rebeca Monroy y su gran equipo de expertos en temas de amor y desamor. Miércoles, 11 de la mañana por SM Radio. ¿Qué sucede cuando 3 periodistas se reúnen? ¿Dialogan? ¿Discuten? ¿Critican? Bueno, todo esto y más con el sabor de los profesionales que viven la información, teniendo siempre algo que contar. Fernando Paniagua, Guillermo González Hudson y Paco Hernández te esperan todos los martes y jueves de 6 a 7 de la tarde en Círculos, la revista informativa de SM Radio. ¡Te esperamos! Respetable público, lucharán a 2 de 3 caídas y sin límite de tiempo. En esta esquina, Claudio y Manny. Y en esta otra, el invencible Ursus y usted, el público apasionado de la lucha libre. Las mejores llaves, los golpes más espectaculares, rudos contra técnicos. Apasionate de la verdadera lucha libre profesional. Tao, lucha sin límite de tiempo. Con Claudio Angulo, Manny y Ursus. Todos los miércoles de 7 a 8 de la noche, ahora por SM Radio. Contenido inteligente. Crónicas de la verdad. Crónicas de la verdad. Periodismo de investigación. Crónicas de la verdad. Descubriendo el acontecimiento antes de que sea noticia. Crónicas de la verdad. Conducido por Janet Oregón y Omar Padilla. Crónicas de la verdad. Todos los miércoles a las 8 de la noche. Por SM Radio. Contenido inteligente. Nosotros somos más. SM Radio. Radio y televisión online. En SM Radio alimentamos tu alma y espíritu de manera cotidiana. Con el contenido más innovador. Información y entretenimiento. Noticias, espectáculos, sociedad, salud, actualidad, música y mucho más. www.smradio.com.mx. Somos el medio digital más destacado en redes sociales. @SMRadioMX. Estamos en el futuro. SM Radio, contenido inteligente. Ya estamos de regreso en Vox Alta. En Vox Alta. Muchas gracias por seguir con nosotros aquí en su programa en Vox Alta, un programa de debate, de opinión, un programa informativo, coproducido por SM Radio y enalupa.com. Hoy estamos hablando acerca de un tema muy importante para todos nosotros como sociedad, como país, como mundo. El tema es, ¿está en riesgo el cimatario? Y quiero decir que es para el país y para el mundo porque tiene connotaciones muy importantes. El Parque Nacional El Cimatario es una reserva muy importante, es un gran pulmón para Querétaro y beneficia mucho para el medio ambiente. El cuidado que nosotros tengamos a este espacio pues puede, perjudicar o beneficiar el medio ambiente y es un tema muy importante para todos nosotros. Vamos a hablar acerca de una iniciativa, por así llamarle, a este libro que tú titulas Humberto de Tlacuache, que pudiste presentarlo hace casi tres meses en el auditorio del CEART. Cuéntanos ¿qué es Humberto de Tlacuache? ¿Cuál es la razón de ser de este libro? ¿Qué proyección tiene? Cuéntanos un poco.
Pues mira, escribí, el libro se llama Humberto Tlacuache y la fábrica de estrellas en el cimatario. Y pues bueno, como te comentaba, a mí literal fue un tlacuache el que me llevó a descubrir que el cimatario no era un cerro con antenas nada más, sino un parque nacional y uno de los emblemas más importantes que tenemos y referentes naturales que tenemos aquí en la capital. Un día estando en mi casa, mi perra empezó a ladrar y yo salí al jardín a ver qué era y vi una criatura de la cosa más rara. Que después supe que era un tlacuache, ¿no? Yo tenía 30 años y jamás había escuchado en la escuela ni con nadie, ni había visto un tlacuache, ¿no? Después llegué y conocí el parque y conocí más acerca de la flora y fauna nativa que tenemos aquí en la ciudad y me di cuenta que desconectados estamos todos de lo nuestro, ¿no? Porque los programas educativos te hablan de ecología en general, te hablan, no tires basura, no cortes los árboles. Una cultura muy básica, ¿no? Cuida el agua, sí. ¿no? Y está muy bien. Y te hablan, por ejemplo, de animales, te dicen, no, pues que el león y la jirafa, el oso polar, el canguro, y los niños te reconocen esos animales perfectamente. Y los adultos, ¿no? Claro, claro. Pero ¿qué pasa cuando les dices a los niños, ¿qué es un cacomixtle? No tienen idea. Un tlacuache, ¿no? Y cuando les dices que es un marsupial, que las hembras como los canguros tienen una bolsita donde crían a sus bebés, se quedan así de, ¡ah! ¿Y viven aquí? ¿No? O sea, como que piensan que pueden ser hasta de otro país. Entonces comencé a escribir este libro con la intención de que los niños pues conozcan los animales, las plantas, la vegetación que tenemos aquí en Querétaro, que es maravillosa. Los huizaches, con las florecitas amarillitas que empiezan a florear a finales de febrero y que huelen delicioso, los mezquites, que también son bellísimos. No porque tengamos mucho quiere decir que valen muy poco o importan muy poco, ayudan muchísimo a la retención del suelo, a la retención de nutrientes en el suelo, dan muchísima sombra. Bueno, por ejemplo, ¿quién no ha visto esas florecitas en octubre, ¿no? Que se ven a la orilla de la carretera? ¿Sabes cómo se llaman? No conozco. Los mirasoles, por ejemplo, yo no sabía que se llamaban mirasoles. El palo bobo, el palo chichote. El palo chichote es bellísimo, es un árbol que parece como bonsai y es un tronco medianito y tiene la corteza que se descarapela y unas florecitas muy chiquitas, unas ramas súper lindas. Y pues precisamente eso, me di cuenta que desconectados y desactualizados y desinformados estamos de toda nuestra riqueza biológica local. Claro. Entonces escribí el libro para que los niños se enteraran de eso. El libro cuenta una historia fantástica de un tlacuache que nace en el Tángano, que es una reserva estatal aquí que tenemos en la ciudad, que es la parte que está atrás de la central de camiones, y hace un recorrido hacia la fábrica de estrellas que está en el Parque Nacional del Cimatario. En el camino va conociendo animales de distintas especies, el venado cola blanca, el cacomixtle, el correcaminos, que bueno, el correcaminos yo creo que, no sé si tú sabías que había aquí en Querétaro también. ¿El correcaminos? Conocía que estaba aquí en Querétaro, no sabía que en el municipio de Querétaro se encontraba. Y por ejemplo, yo el correcaminos, yo creo que si no es por la película gringa del Coyote y el correcaminos, tampoco lo conozco. Podríamos desconocerlo. Y al final el cuento viene con una serie de fichas técnicas sobre flora y fauna nativas de aquí de Querétaro, explicados de manera muy sencilla para niños, que ahí nos apoyó la Secretaría de Desarrollo Sustentable para revisar que toda la información fuese correcta y verídica, ¿no? Esto es muy importante porque esta educación ambiental es una educación que se tiene que fomentar justamente a las próximas generaciones. Esta educación es fundamental para el crecimiento en la sociedad, el crecimiento sustentable, porque finalmente
es cierta información que puede desarrollarse en una cultura, en nuestra sociedad, que pueda favorecer a ciertos comportamientos que en primera no van a degradar el medio ambiente, no van a degradar estas zonas como el cimatario que funcionan de manera positiva para nuestro medio ambiente, y por otra parte fomentan pues ciertas actitudes, ¿no? Fomentan ciertas actitudes y no degradan. ¿Qué más nos puedes comentar acerca de esta educación ambiental? Porque nosotros sabemos que existe una desconexión pues con lo local, ¿no? Ya sea de jóvenes, de adultos, de los mismos niños, hay una pérdida de identidad Completamente, pues. con lo que es Querétaro, y pues eso pues puede propiciar ciertas actitudes hacia nuestro entorno que pues podrían potencialmente dañar el medio ambiente, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar acerca de esto? Completamente de acuerdo, hay mucha desconexión y mucha desinformación, pero lo que me he dado cuenta a partir de la presentación del libro, que fue increíble, porque por personal de la propia Secretaría de Cultura nos dijeron que nunca se había llenado el auditorio así con una presentación del libro, o sea, había gente esperando hasta afuera para entrar. Se repartieron más de 300 libros gratuitos ese día y recibimos una retroalimentación fantástica tanto de los padres como de los niños. Entonces yo creo cuando descubres que hay tantas cosas tan bonitas en tu ciudad, ¿no? Es inevitable no querer cuidarlas y conservarlas. Claro, conocer más. Conocer más, estaban muy felices, muy emocionados de descubrir toda esta riqueza que tenemos. ¿Cómo vas a querer cuidar algo que no conoces? Claro. ¿No? Y en ese sentido, pues y a raíz de la presentación del libro, nos han invitado a muchas escuelas a dar pláticas. A dar pláticas, y la verdad es que la respuesta de los niños es fantástica, es fantástica. Entonces, yo creo que gran parte del ¿cómo lo diré? Del éxito es que sí hay esa necesidad de preservar, nada más que la gente no sabe, a veces no sabe cómo o en dónde o con quién o de qué manera. Hay poca información y además hay desinformación en torno a pues las prácticas que uno puede hacer desde cada una de sus trincheras en casa. Se puede hacer mucho, ¿no? Y a través de la página, por ejemplo, nos llegan muchos, a la página Facebook nos llegan muchos mensajes de personas que dicen, es que hay un tlacuache aquí, ¿qué hago? ¿Cómo lo atrapo? ¿O qué le doy de comer? Y pues hay que entender que pues hemos ido invadiendo sus espacios y que muchas veces nada más van de paso, ¿no? Y andan porque ahí antes eran sus rumbos, ¿no? Por así decirlo, sus zonas, y hay que dejarlos pasar, no tiene uno que inmediatamente llegar a intervenir. Ya si está dentro de tu casa, pues entonces sí puedes llamar al 911 o Protección Civil para que puedan ayudar, auxiliarte a sacarlo de forma segura tanto para el animal como para ti, ¿no? Porque no se trata de ya llegó el tlacuache, mátalo y tíralo a la basura, ¿no? O sea, hay que aprender a convivir. Y nos da mucho gusto recibir este tipo de mensajes de que dicen, es que gracias a la página supe que es un tlacuache, así como lo descubrí yo, ¿no? Claro. Y que no me va a hacer daño y que puedo llamar al 911 y que lo van a canalizar a la instancia adecuada para que regresen al animal a su hábitat, ¿no? Y que ya hay mucha gente que no está agrediendo a los animales, porque por ejemplo a los tlacuaches los confunden mucho con ratas. Con ratas, sí. Sí, cuando es el único marsupial que tenemos aquí en Querétaro, por ejemplo, ¿no? Sí, es muy importante pues esta labor que está haciendo Minerva, porque finalmente ayuda al conocimiento de lo que es nuestro, al conocimiento de nuestro entorno, de nuestra naturaleza, y con ello pues se desprenden otras cosas muy importantes, como es la identidad de este lugar,
la identidad que nosotros podemos tener de este entorno y pues cómo protegerlo. Como y aprender, sí, y aprender a relacionarnos con él de forma positiva y respetuosa, porque también muchas personas piensan que hace mucho tiempo ya le retiraron los rótulos que decía Parque Nacional, no sé por qué, pero le retiraron los rótulos y muchas personas piensan que es un parque común de ciudad, ¿no? Está ya tan cercano a la ciudad que dicen es un parque de ciudad, entonces aquí puedo fumar, aquí puedo entrar con la cuatrimoto y hacer mi fogata y entrar con mis perros, y esas actividades no están permitidas, y hay que entender que es debido a que no es un parque urbano, es un parque nacional que está dedicado a la conservación de flora y fauna silvestre nativas de nuestra región. Sí, es un área protegida, no es un área abierta para... Así es, y mucha gente dice, bueno, pero es que sí es un parque porque no puedo entrar con mi perro. Y lo que mucha gente no sabe, yo tampoco sabía en algún momento, es que los perros son los principales depredadores de fauna silvestre que hay. ¿Qué es lo que hace un perrito cuando llega a un parque? Pues llega y marca territorio, ¿no? Sí. Entonces ahí ya deja la información de que hay un depredador. Si llega un animal silvestre y detecta esa información, dice, pues aquí no es seguro para mí, mejor me voy. Ellos no saben que nada más fueron de visita y se fueron. Así es. ¿No? Y puede migrar y entonces ir a otro sistema que puede invadir, ¿no? Exactamente, sí. Sí. Estamos con Minerva Almazán, ella es presidenta y fundadora de Cimatario Yo Soy, asociación civil. Este tema es interesante porque si bien no hay, digamos, una señalética en el parque, pues es importante que nosotros como ciudadanos responsables tomemos una postura pues responsable, ¿no? Responsable, respetuosa, y si sabemos que no podemos acceder a este parque porque no es un parque abierto, no es un parque turístico, es un parque cerrado, un parque protegido, pues evitemos ir ahí con la cuatrimoto, como dices tú, con perros, con nuestra mascota. ¿Es posible acceder, digamos, a las orillas, hacer una Sí, hay un recorrido guiado que se hace hasta las antenas en un camioncito y va subiendo en espiral por todo el cimatario hasta la cumbre, y de ahí puedes ver pues la panorámica de la ciudad y la zona hacia Huimilpan, que es muy bonita. Y no tiene costo, es completamente gratuito. En él los niños no tienen permitido, bueno, es que hay zonas para los niños, también aquí es una cuestión que nos gusta mucho informar a los seguidores en la página, porque es que no me dejan entrar con niños al parque. Sí está permitida la entrada al parque con niños, por ejemplo, puedes ir a ver el refugio de fauna silvestre y puedes llegar hasta la zona del primer bordo, pero más adelante ya no se puede avanzar con niños, porque hay una razón también, y es que entre más te adentres en el territorio del parque, más posibilidades hay de que te encuentres un enjambre de abejas o quizás te cruces con una víbora, y los niños son los más vulnerables. Claro. Entonces, si quieren avanzar más allá del borde de la entrada, pues lo pueden hacer en el recorrido guiado en el camioncito, que ya es una forma muy segura para ellos. Y con eso se puede, pues, es una alternativa para poder acceder a este parque nacional y de forma legal, pues con toda la seguridad posible, pues muy importante. Vamos a movernos al último tema de esta tarde con Minerva Almazán. Vamos a hablar acerca del reciente reporte global, de evaluación global de las Naciones Unidas, que fue realizado ayer. Es alarmante este reporte, Minerva, porque entre otras cosas que comentan, menciona que en la actualidad hay 1 millón de especies en riesgo o en peligro de extinción, ¿no? Entre ellos está el coral, los arrecifes de corales, perdón. Hay bosques que pues antes eran frondosos, muy verdes, y ahora se han degradado a simples sábanas. ¿Qué nos puedes comentar desde tu óptica acerca de este escenario tan peligroso, tan crítico que vivimos nosotros como sociedad, con base en lo que dice el
reporte de las Naciones Sí, Unidas. también lo leí recientemente y la verdad me estremeció, pero sí es increíble. Yo creo que tenemos un gran aprendizaje aquí. Y es que hay que hacer las cosas de forma sustentable. Y que si quieres cambiar el mundo, tienes que empezar con tu campo de acción más cercano, ¿no? O sea, a mí me duele, por ejemplo, mucho escuchar lo de los orangutanes, ¿no? Y el aceite de palma, ¿no? Pero no me voy a ir hasta allá a hacer activismo cuando tengo aquí un parque nacional que, Cuando hay problemas locales, ¿no? Exactamente. O que están cortando todos los árboles de mi ciudad. Entonces, ¿qué puedo hacer yo desde mi zona de acción? Ni siquiera tienes que poner una asociación civil, con que cuides, por ejemplo, los árboles que hay en tu casa, cuides los árboles que están en el camellón frente a tu lugar de trabajo, en el parque cercano a donde vives. Eso ya es hacer un cambio, o sea, y es lo que te comentaba, pequeñas personas haciendo acciones de este tipo en una ciudad, en un país, es realmente lo que puede generar cambios trascendentales y positivos. Claro. Así como hemos logrado esta degradación, igual podemos revertirla. Uh-huh. Y es una labor tripartita. Sí. Es una labor que tiene que tener el apoyo de la ciudadanía, del sector popular, de los diferentes gobiernos municipales, estatales y de la presidencia, pero también de la iniciativa privada para poder cooperar y generar un equipo mucho más consciente y que tenga mucho más campo de acción para poder prevenir problemas que tienen que ver con el medio ambiente, resarcirlos y generar, insisto, una cultura de medio ambiente para protección. Es correcto. A mí me sorprendió mucho ahora con la cuestión de los árboles en Zaragoza, que se dio la reunión entre autoridades y los principales activistas en pro de la defensa de los árboles. Uh-huh. Había muchas cuestiones ahí que yo digo que muchas personas dicen que eso no fue para nada positivo porque acabaron gritándose y demás, pero creo que yo vi la grabación de ese día y me pareció que hay muchas cosas que fueron muy positivas, en el sentido de que yo creo que hay situaciones que el propio gobierno ni siquiera toma en cuenta, pero pues no por dolo, sino por ignorancia, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas personas de gobierno viajan en transporte público? ¿No? Por ejemplo, como para ¿también? Decir, ¿no? Yo apoyo, yo doy el ejemplo. O cómo puedo mejorar, ¿no? ¿Cómo vas a saber tú mejorar un sistema de transporte si tú mismo no lo utilizas, ¿no? Entonces tienes que preguntarle y acercarte a la gente que lo utiliza para conocer la realidad de ello, ¿no? No es lo mismo escucharlo por alguien más que tener la experiencia. Que tener la experiencia. Decía un chico de ahí, o sea, muchas veces no nos metemos a las estaciones porque son hornos, ¿no? Y digo, sí se ven súper bonitas y muy modernas, pero la verdad yo hubiera preferido, en vez de que me pusieran una estación así fresa, Sí. que mejoraran las rutas, ¿no? O que, Claro. que se metiera ahí más ingeniería para mejorar las rutas y demás, y que a lo mejor no que me pusieran la estación así, pero un techo más grande y a lo mejor un arbolito, ¿no? Y entonces esas cuestiones que se dan a través de estos diálogos a mí me parecen maravillosas. Y lo que decías tú también respecto a la intervención de la iniciativa privada, ¿no? El Parque Nacional El Cimatario, la infraestructura está muy abandonada, muy dejada, por cuestión de que no se ha publicado su plan de manejo por parte de la CONAP, debido a que hay irregularidades en cuestiones de que ya hay muchos fraccionamientos que se metieron dentro de su territorio y hay que arreglar eso primero para poder publicar el plan de manejo y en teoría pueda recibir más atención y recursos. Uh-huh. Pero yo pienso, ¿no hay suficiente cantidad de recursos en Querétaro como para dignificar eso? Sin duda lo hay. ¿No? Que se haga un programa de educación respecto a las áreas naturales que tenemos en
en la ciudad, en el estado, que se difunda la información de cómo hay que relacionarse positiva y respetuosamente con las áreas naturales protegidas, que la gente conozca la fauna silvestre, qué hacer en casos de que llegue a tu casa, a tu empresa, a tu escuela, para devolverlos de forma segura a su hábitat, ¿no? Sin generar ahí accidentes para las personas o los animales. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer, pero pues sí, yo siento que muchas veces es por falta de información, definitivamente. Más que por la decisión de no aportar o de dañar. Exactamente. A veces sí. es la desinformación o bien la carencia de información. Y es una situación alarmante porque pues la naturaleza está siendo destruida de una forma y devastada de una forma alarmante, según pues nosotros lo podemos constatar, pero también lo dice una fuente oficial como el reporte de las Naciones Unidas. Y esto me lleva a traer un punto muy importante a colación. Hay una activista de 16 años, una niña de 16 años que se llama Greta Thunberg. Ella es sueca, ella a los 15 años realizó protestas, realizó manifestaciones en frente del Parlamento sueco, y a partir de ahí comenzó su carrera como activista del medio ambiente. ¿Por qué en México no tenemos una figura así? ¿Por qué? Bueno, claro, desde luego que lo hay, pero así joven, que tenga, digamos, un camino por recorrer para ello, que inspire a los pequeños, a los niños, para poder, no necesariamente hacer un activismo de medio ambiente, pero para seguir, digamos, sus ideales, para seguir sus prácticas, para seguir esta cultura del medio ambiente. ¿Por qué no tenemos eso? Una de las soluciones es justamente lo que acabas de mencionar, de Humberto Tlacuache, para poder incentivar. Esto finalmente va a ayudar a que eventualmente podamos tener una figura de esta índole, ¿no? Es que es un proyecto, bueno, este es un proyecto local, pero este es un proyecto que se puede reproducir en los distintos estados, ¿no? Con el Parque Nacional en Campeche o yo no sé, ¿no? Pero finalmente sí tenemos que focalizar esa educación ambiental para generar un vínculo emocional, ¿no? Cuando tú descubres la belleza de tu riqueza biológica, la importancia que tiene para tu calidad de vida, no puedes no protegerla y no puedes quedarte indiferente ante su destrucción. Así es. Entonces, en este sentido sí creo que es importante una reforma educativa en ese sentido. Si queremos preservar nuestros recursos naturales, sobre todo siendo un país en el que pues ahorita la globalización te lleva a ir hacia afuera, ¿no? Y de qué forma hago todo más barato, ¿no? ¿Y qué pasa con los países que no tienen ese vínculo y esa conexión con sus recursos naturales? Pues llegan otros y se los acaban, ¿no? Entonces, es a lo que nos estamos exponiendo, a ser fuentes de recursos naturales prácticamente gratuitos para otros países, si no nos ponemos las pilas. Así es. Uh-huh. Y ciertamente, como lo volvemos a poner sobre la mesa, es una actividad que pues nosotros todos nos tenemos que comprometer. Si bien tenemos apoyo o ciertas prácticas de instancias gubernamentales que favorecen la protección del medio ambiente, pues una alternativa es justamente las asociaciones civiles, ¿no? Como la que presides, para poder generar este vínculo con la naturaleza y cómo protegerla. Sí, finalmente creo que esa es la razón de ser de las asociaciones civiles, que las situaciones que las instancias gubernamentales no alcanzan a ver, pues los ciudadanos siempre estamos ahí al pendiente de, oye, aquí hace falta esto, y hace falta lo otro, y hace falta aquello, y entonces en colaboración, sector público, privado, asociaciones civiles, poder tomar y llevar a cabo acciones que transformen esa realidad de forma positiva. La semana pasada tuvimos aquí a Patti Ruiz Cortés, hablando acerca de la crisis del medio ambiente.
Yo le pregunté, no pude escapar de preguntarle algo que también quiero preguntarte a ti, Minerva, acerca del medio ambiente, acerca de una postura muy interesante, muy triste del presidente Donald Trump, enfatizando, señalando en cada vez que puede, que no existe algo así como el cambio climático. No quiero terminar este programa sin preguntar cuál es tu opinión acerca de esta serie de declaraciones desafortunadas de este mandatario importante en el esquema internacional, que finalmente puede acarrear una opinión pues extensa, ¿no? ¿Cuál es tu opinión? Que no existe el cambio climático. Él dice que no existe el cambio climático. En 30 segundos, si nos puedes comentar un minuto, ¿cuál es tu opinión acerca de eso? Pues, híjole. Triste, desalentador. No, pues sí, yo creo que sí, pero finalmente no podemos detenernos ante o irnos con la capa caída ante lo que digan los demás, ¿no? Y yo creo que todos venimos aquí con una misión y con que cada persona se dedique a hacer lo que le toca hacer. Podemos contribuir. Exactamente. Y las demás personas podrán decir sermones y demás, Sí. pero No se puede tapar el sol con un no dedo. se puede tapar el sol con un dedo. Muy bien. Pues ahora terminamos esta edición de En Voz Alta. El tema fue la crisis, está en riesgo el cimatario. Muchas gracias, Minerva Almazán, por tu participación aquí, por aceptar la invitación. Les doy las gracias por estar con nosotros en esta hora, en esta coproducción de SM Radio y en alupa.com, en nombre de José Antonio Gurrea Colín, titular de este espacio. Mi nombre es Nils Rosas y hasta luego. Esto fue Actualidad, Análisis, Metrópoli, Crítica, en Voz Alta, con José Antonio Guerra Colín. Nos vemos en una próxima emisión. Para decir las cosas, se deben decir en Voz Alta. En Voz Alta.